La última constitución democrática que tuvo Cuba antes del establecimiento del sistema comunista en Cuba fue la constitución de 1940. Poniendo juntas una al lado de la otra y comparándolas, la constitución de 1940 y la constitución comunista o socialista, como le llaman, las pone juntas y empieza a compararlas, y es la mejor forma que existe para entender la diferencia entre democracia y socialismo o comunismo. Esencialmente, sin entrar al plano político, sino yendo exclusivamente al plano laboral, que es lo importante en este mensaje, es el siguiente. Dentro del sistema democrático cubano existían protecciones amplísimas para los trabajadores, para el resultado de su trabajo, para sus derechos, y eran respetados. Fíjense que ninguna de las dictaduras o gobiernos autoritarios que tuvo Cuba, ninguno de ellos se metió o interfirió en la vida laboral. Aún bajo Batista se respetaban los derechos laborales, los sindicatos, se respetaban todas las leyes laborales, no intervenían en lo absoluto en quién dirigía las centrales sindicales. Incluso bajo Batista, quien dirigió la central sindical de Cuba fue un comunista, Lázaro Peña, conocido públicamente, o sea, miembro del Partido Comunista, y nunca tuvo problemas por esa actividad, y se reunía hasta con el presidente Batista en ese momento. Así que esto va fuera del plano político, es estrictamente laboral el análisis que les quiero hacer. Dentro de la Constitución de 1940 existían derechos fundamentales que el sistema comunista ha torcido y ha eliminado. Y les pongo ejemplo. El artículo 60 de la Constitución establece que el trabajo es un derecho inalienable de las personas, de los cubanos, y ningún gobierno, ninguna entidad oficial puede ni debe privar a una persona de su trabajo. ¿Qué pasa bajo el socialismo? Bueno, pues que el régimen aplica condicionamientos políticos para encontrar un empleo. Sabemos perfectamente que las personas, cuando no son idóneas, quiere decir, y esto está legalmente establecido en la Constitución comunista, la persona no es idónea, la persona lo expulsan de su empleo. ¿Qué cosa quiere decir idóneo? Que la persona no es fiel a su compromiso con el régimen comunista de Cuba. Te pueden expulsar del trabajo por participar en una protesta popular. Te pueden expulsar del trabajo simplemente porque en tu vida privada perteneces a una organización de derechos humanos, a una asociación independiente, o simplemente en tu Facebook pones críticas a la dictadura. Bueno, pues por esa razón han expulsado cientos de personas de todos los niveles de empleo. Ahí tiene la diferencia, una diferencia importante entre leyes en un sistema democrático y leyes bajo el socialismo. El artículo 77 de la Constitución de 1940 establecía que ninguna empresa podía despedir a un trabajador sin previamente haberle establecido un expediente que sustantivara, que presentara y demostrara, basado en la ley, de que esa persona debía ser separado de su trabajo. Y ese expediente tenía que presentarse ante un juez laboral, y ese juez laboral es el que determinaba si el reclamo de violación que había cometido ese trabajador se sustentaba para poderlo separar y expulsar de su trabajo. Fíjense qué clase de procedimiento y de protección para un trabajador. Ni siquiera un empleado privado, porque antes de la revolución todas las empresas eran privadas, no eran empresas del Estado. Bueno, pues para poderlo expulsar tenía que pasar por este procedimiento todos los empleadores. Derecho de protección al trabajo. El Estado me protege en mi trabajo. El artículo 71 de la Constitución de 1941 que establecía el derecho de los trabajadores a crear sindicatos. Sindicatos independientes, porque antes del sistema comunista ningún sindicato tenía vínculo alguno con el gobierno, ni al gobierno le interesaba lo que hacían los sindicatos. Esto era una cuestión entre la parte trabajadora, la parte empleada, y los empleadores o los empresarios que los contrataban. Era entre ellos nada más. Y el Estado les reconocía en la Constitución el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos para defender sus derechos y para proteger los derechos de los trabajadores. Quiere decir, tenían un grado de protección
bien elevado, y además el Estado, el gobierno, respaldaba esos derechos. El artículo 71 de la Constitución de 1941 le reconocía a los trabajadores el derecho a la huelga. Es decir, que los trabajadores, cuando se les violaban sus derechos, cuando consideraban que no tenían los derechos o se les estaban interfiriendo esos derechos, pues podían ir a una huelga, paralizar los trabajos y pues simplemente pues forzar a los empresarios o a quien fuera a que les reconocieran esos derechos. Fíjense que incluso bajo el régimen de Batista hubieron numerosísimas huelgas, incluso huelgas generales, paros nacionales, y el gobierno no interfirió con esos paros, porque esos son derechos de los trabajadores y se respetaban esos derechos de trabajadores porque estaban en la Constitución. Y cualquier constitución futura en un sistema democrático respeta esos derechos. Así se respeta en Ecuador, en Brasil, en México, en Estados Unidos, en todos los países del mundo se respeta este derecho. Incluso el régimen comunista viola este derecho porque ellos, por convención de la Organización Internacional del Trabajo, de la que Cuba es parte, están obligados a respetar ese derecho. Pues no lo respetan, lo violan. Otro artículo importante es el artículo 72 en cuanto a derechos de trabajadores. El artículo 72 de la Constitución de 1940 establece el derecho de los trabajadores a la negociación de contratos colectivos de trabajo. ¿Qué estamos hablando con contratos colectivos de trabajo? Que el sindicato, si existe el sindicato en un lugar, o si no existe, los trabajadores por sí pueden negociar un contrato con el empleador. Se reúnen 8, 10, 12 empleados y independiente si existe el sindicato, lo hace el sindicato. Si no hay sindicato, lo hacen estos trabajadores porque se les reconoce el derecho en este artículo de negociar con el empleador, con la empresa o con el individuo, negociar el contrato de trabajo. ¿Qué cosa es un contrato de trabajo colectivo? Bueno, pues los beneficios, los niveles de salario, los aumentos salariales, los descuentos que se le van a hacer, etcétera, etcétera, y eso lo discuten con el empleador y llegan a acuerdo. Y si no llegan a acuerdo, pues tienen el derecho de ir a la huelga y decir, bueno, pues si no firmas el contrato que nosotros queremos o lo negociamos, pues no hay trabajo y nos declaramos en huelga. O sea, fíjense cuántos derechos tenían los trabajadores en un sistema democrático con una constitución democrática. Todo eso se ha perdido. Fíjense que el régimen, como tiene que cumplir con esto, porque repito, los contratos colectivos de trabajo también están establecidos como derecho internacional por la Organización Internacional del Trabajo, bueno, pues el régimen lo que ha hecho es tergiversar estos propósitos. Fíjense que en los congresos de los trabajadores de la CTC han ido borrando, en los acuerdos han ido borrando, por ejemplo, el derecho a la huelga. No existe el derecho a la huelga porque lo borraron. Nunca han dicho no hay derecho a la huelga, pero lo borraron de los estatutos. ¿Qué hicieron también con los contratos colectivos de trabajo? Bueno, pues tergiversarlo y convertirlos en vez de contratos colectivos de trabajo, pues lo han convertido en compromisos colectivos de trabajo. Miren qué tergiversación. Y esto es el cumplir las metas. Los compromisos colectivos de trabajo es el compromiso que hace la CTC a nombre de los trabajadores de que van a cumplir con las metas de producción que le fija el Partido Comunista a cada empresa. Y fíjense qué tergiversación. Los trabajadores no están para cumplir con metas que les pongan. Los trabajadores están para cumplir con su trabajo y negociar esas condiciones de trabajo. Ese es el derecho del trabajo que ha sido totalmente tergiversado, torcido y arrebatado de los derechos laborales. Por eso, cada vez que me hablan y me dicen que el socialismo y el comunismo es el paraíso de los trabajadores, le digo sí, es el infierno de los trabajadores porque le quita todos sus derechos, los priva de sus derechos y los priva incluso de la negociación para acordar y lograr los objetivos y los beneficios a que tienen derecho por ser trabajadores y ser los que producen la riqueza.